Estoy con el doctor Alfredo Mancilla, docente universitario, economista, también es director del Colegio Nacional de Economistas. Hablemos de economía. ¿Cómo está la economía en Cochabamba y el país? Sobre todo en los centros de abasto, que al parecer existen ciertas observaciones, ciertas situaciones que se tienen que analizar. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Qué alegría saludarlo. Bienvenido al programa de Primera Mano. Muy buenos días, doctora Gutiérrez. Sin duda importante hacer algunas reflexiones en función de la economía, en este caso de la economía informal. Una economía informal que tiene el sindicato. En la informalidad también existen los oligopolios, las distorsiones, los agradecimientos, la interacción asociada al enriquecimiento ilícito. Hay algunos vivos que viven de los tontos, que viven de los agradecimientos, que viven de las transacciones que se puedan dar en los espacios públicos. Y eso me parece interesante razonar el día de hoy. Hablábamos de la situación de la economía informal. Y cuando hacemos referencia a aquello, decimos que la economía formal está en las empresas, en las industrias, cuando tenemos cientos y cientos de funcionarios públicos que obviamente reciben un salario, ahora con el incremento salarial, y que obviamente forman parte del movimiento económico que se tendrá en Cochabamba y el resto del país. Hablamos de la formalidad y de la informalidad. La informalidad al parecer va creciendo día que pasa. Hay más desempleados y tienen que buscar el mecanismo de sustentar a sus hogares. ¿Y cómo lo hacen? Dedicándose pues a ser comerciantes ambulantes, no hay otra. Porque espacios en los centros de abasto más importantes y populosos del centro de Cochabamba no hay. Pero ¿qué hacen? Se apuestan en las calles, se apuestan en las aceras. La alcaldía y a través de la intendencia está tratando de hacer lo mejor posible en cuanto a lograr un orden, ordenar todo aquello que está totalmente desordenado. La avenida San Martín, usted ha ido por aquel sector en inmediaciones de la calle Montes, calle Honduras, la avenida Roma, por ejemplo, la avenida Punata, es un caos total. Y día de feria, sábado, peor, señores, porque usted yendo por allá no camina ya por las aceras, camina por la calle, porque todas las aceras están copadas de comerciantes, pequeños, medianos comerciantes, micro comerciantes, podría decir, porque usted ve incluso al que vende dulces, a 20 centavos, a 50 centavos, ve de todo, señores, por allá. Pero se tiene que regular. Y hablábamos precisamente de algunos dirigentes representantes que obviamente algunos de ellos dejan mucho que desear. Se aprovechan al parecer de algunos de sus bases y estas bases, no conociendo las normativas y las leyes vigentes, se dejan nomás al parecer abusar y sorprender por algunos malos dirigentes. Usted lo ha dicho, la informalidad en la economía boliviana está por lo menos en el 80%. Economía de supervivencia, en la cual existen asociaciones, existen dirigentes, esos dirigentes hacen la protección al miembro del sindicato. Y esto me llama la atención en el sentido de que algunos dirigentes a través de la extorsión van generando dádivas, no se regula el manejo de esas dádivas, estamos hablando de transferencias hasta de espacios públicos que se tienen que investigar. Y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz me parece interesante para todo este cometido. Hablamos del enriquecimiento ilícito de los dirigentes a través de la extorsión. Se está rompiendo el Estado de Derecho. Muchas veces se habla de los estatutos que se pueda tener en un sindicato. Estos estatutos no son parte coherente, congruente y correspondiente de una pirámide de Hans Kelsen. Muchas veces están rompiendo los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Esto nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo pasamos de la informalidad a la formalidad también en estos sectores? Tenemos que aprender que los dirigentes son responsables del manejo económico de los sindicatos, de las asociaciones. La pregunta es la siguiente: cuando hay dirigentes que son abusivos, lo que se tiene que hacer es generar una auditoría forense. Llama la atención porque hay algunos dirigentes que nunca les hacen auditoría, que siguen extorsionando a la gente, pero que por el otro lado han generado tanta riqueza, tanto poder, acumulación de casetas. Eso nos llama la atención porque hay que hacer una auditoría longitudinal. Y la auditoría longitudinal
va a precisar que se han embolsillado. Aquí no hay donde perderse. Y el embolsillado debería cobrar el fisco, si se pone a pensar. Transferencia ilegal de una caseta, el dirigente pide el agradecimiento al vendedor, al comprador, no los registra, no da recibo, pero hemos hecho una pesquisa. Yo hoy estoy hablando como periodista acreditado a nivel nacional y a nivel departamental también. Voy a basar en la ley de imprenta, en la investigación periodística, porque hay muchas personas que quieren hacerse a los vivillos y esto debemos regularizar. El pasar de la economía informal a la formalidad implica sacar del escenario a este tipo de delincuentes, extorsionadores, que están perjudicando la formalización de la economía. He quedado en conversar con el director nacional de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, un compañero de facultad, y hay que ver estrategias para formalizar la economía. No es dañar la economía, sino formalizar la economía. Entonces, pueden hacer las personas lo que les venga en gana. Y también hemos visto casos de que gente que nunca ha vendido en los mercados aparecen como herederos y no hay herencia. Entonces, aquí viene este concepto de las maldades, de las herencias, de la judicialización y cuando ni siquiera han tenido posesión. Definitivamente, pero a veces esa judicialización se puede enfocar desde el mundo de la estafa que hacen estas personas y esa gente hay que meterle a la cárcel. Importante, señores, analizar esos elementos que lamentablemente al parecer son el común denominador de muchos centros de abasto. Algunos comerciantes se sienten extorsionados, abusados por malos dirigentes. Con ello no queremos decir que todos los dirigentes son malos, para nada, señores. Siempre hay excepciones en todo lugar. Estamos haciendo referencia a esos malos dirigentes que aprovechándose de las supuestas bases es que hacen lo que mejor les parezca. Y simplemente decir que obviamente todo lo que se hace, así sea debajo de la tierra, en algún momento se visibiliza. Y cuando se visibiliza esta gente mala, estos dirigentes malos, por supuesto tienen la sanción no solamente de Dios, señores, la sanción también de las autoridades. Y estamos haciendo seguimiento a muchos de esos dirigentes que están con un signo de interrogación, con observación, que obviamente cometen delitos al parecer y se quieren amparar en sus bases. Dicen, bueno, usted al parecer está cometiendo irregularidades. Ay, no, las bases me apoyan. No, señores, no se trata de esas bases. Las bases, las personas, los comerciantes, inocentemente pueden pecar. Y esas personas que pueden avalar a malos dirigentes pueden tener incluso procesos penales, señores, por falso testimonio. No es fácil, uno tiene que estar convencido de que ese dirigente es buen dirigente, que de verdad está tomando las acciones que corresponda. Entonces, esos elementos son importantes aclarar, porque hemos tenido denuncias de diferentes mercados, el mercado La Pampa, el mercado San Antonio, Rivera Aníbal, el mercado 25 de Mayo, hemos tenido observaciones y de La Paz también, de la ciudad de La Paz también, de Santa Cruz también hemos tenido alguna comunicación en el sector del mercado de Las Ramadas, por ejemplo. Entonces, dirigentes en todos los sectores hay. ¿Cuántos sindicatos tenemos? Miles, señores. Entonces, de esos dirigentes, no todos son probos, no todos son buenas gentes, no todos se preocupan por sus bases. Otros hacen a que se preocupen por sus bases, pero simplemente están preocupándose por llenar sus bolsillos y eso no es correcto. Gente humilde, gente pobre está siendo extorsionada y no se puede permitir aquello. El seguimiento se está haciendo, periodísticamente un trabajo profesional se está haciendo, pero los resultados no son inmediatos, ¿no es cierto? A veces la sanción y el conocimiento llega cuando menos lo esperan. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Creo que son elementos fundamentales de poder analizar el tema de la economía informal, pero también de desnudar y visibilizar que algunos malos dirigentes se están aprovechando de algunos comerciantes que apenas ganan el pan de cada día. Y hay algo interesante, y con esto quisiera cesar, doctora Gutiérrez. Cuando se habla de formalizar la economía, también se habla de hacer, entre comillas, economías de escala con los puestitos, con las casetitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ampliar. De lo que se trata es generar una suma, espacios más grandes que traten mejor al cliente, que tributen, que para mí es importante la tributación,
Y cuando se habla de tributación, la tributación también tiene que ser con incentivo, en el sentido de que estamos formalizando la economía y se genera hasta estabilidad laboral. Entonces tenemos que salir de la informalidad hacia la formalidad de la economía. Yo sé que todo cambio tiene mucha resistencia, pero la resistencia tendrá que ver también con el comportamiento de los políticos, porque si los políticos hacen un gasto gubernamental dispendioso, hacen sobreprecios y siguen con el tema de la corrupción, más se va a profundizar la informalidad y el trato, digamos, inadecuado de la economía en perjuicio de las futuras generaciones. Muchísimas gracias, muy buen día.